Profe Morena, le estoy viendo with my eyes. ¿Cómo anda, profe? Bien, perfecto. Bueno, pudimos entrar sin problema. Parece que tenemos 73 pacientes hasta ahora. Vamos bien. Chicos, escuchan bien, ¿no? A cualquiera que me conteste por ahí, sí. Sí, profe, se escucha muy bien. Se escucha bien. Una pregunta, ¿están psicológicamente preparados para una excelente clase de programación por redes? Hay mucho ruido de fondo. O por lo menos que estén despiertos. No sé si psicológicamente preparado, pero despierto por lo menos. Claro. Esto va a ser impactante. Profe. Sí. Te escucho. Estoy en las dos, profe, para compartir la pantalla. Tener los dos dispositivos. Esperemos un ratito más. Ahora se sumaron algunos pocos estudiantes más. Estamos por 78, 80 por ahí. Igual faltan 5 minutos. ¿Esperamos un rato, Juan? Sí, profe, lo que usted disponga. Listo, gracias. Bien, creo que estamos en condiciones de iniciar. Hola, Juan. A ver. Yo no te escucho, Juan.
Hola. Se lo ¿Me escucha, escuchás? profe. Bueno, ¿qué opinás si compartimos un poco la pantalla de ese ejercicio y empezamos? Acá Nudo, ahí por las dudas aclaro a los alumnos que están preguntando si se puede grabar la clase. Sí, sí, se puede grabar y después compartir el video. De todos modos, también va a estar disponible en YouTube el desarrollo del ejercicio. Pero los alumnos que quieren grabar la clase ahora pueden hacerlo sin problemas. Ahí veo la consulta de Leo Duarte en el chat de la sala. Para aquellas personas por ahí que no pueden entrar si está completa la sala, que ahí veo que está en 100, así que para que nadie se pueda perder la charla, pueden grabarlo. Ahí dice Lucas Javelier, la sala tiene capacidad para 100 personas y son 208 personas en el grupo amarillo. Por la experiencia que nosotros tenemos, esas 208 se pueden convertir en 50% de presencialidad como mucho después de una semana. Así que si el problema llega a persistir, veremos, pero son 208 inscriptos en el grupo amarillo, pero tenemos algunos años de experiencia como para saber que no se conectan ni a palo ni por casualidad todos los inscriptos. Pero si te llega a persistir el problema, ahí sí veremos cómo lo podemos solucionar. Profe, ¿quiere que le comparte la pantalla? Por favor, entonces damos inicio a... Bueno. Este ejercicio que vamos a ver ahora es el número 3 de la guía de trabajos prácticos. Siempre tratamos de que los temas, cuando son nuevos, tengan el menor grado de complejidad posible y para ir dando de manera más íntegra todo lo que hay que abarcar con ese tipo de ejercicio, a lo largo de los que se van sumando, de los ejercicios que se van sumando, se va sumando un poco de complejidad también. Esto es algo intermedio abajo la complejidad o es algo sencillo como para empezar. Les recomiendo a los estudiantes en la guía de trabajos prácticos en la página 7, este es uno de los primeros temas de práctico en la guía y el primero que lo vamos a dar ahora en el cursado de este año. Tienen programación de proyectos, empieza en la página 7 y tiene algunas explicaciones, comentarios que son muy interesantes. Necesitamos como parte de la capacitación que ustedes van a ir recibiendo, que lean esto, así se ubican. Insistimos siempre en que les quede claro para qué sirve esto. Esto pertenece a la parte operativa y es una programación, es algo que se planifica, una planificación, la planificación de un proyecto. Y hablamos de planificación cuando hay un proyecto que está constituido por un conjunto de actividades y todo eso se vuelca y se pone en una agenda con un tiempo de duración y con una fecha de inicio y finalización de cada una de las tareas. Todas esas tareas están entrelazadas para conformar la totalidad del proyecto. Algunos detalles vamos a ir conociendo después y características que tienen que ver con este método. Perdón, chicos, se escucha bien, ¿no? Cualquiera que me conteste, pero quiero estar tranquilo y seguro que me están escuchando. Sí, profe, se escucha.
Bueno, perfecto. Entonces, aquí hay algo que académicamente tenemos disponible y en la realidad cuando a ustedes les toque, por ahí no va a ser tan fácil. Entonces nosotros decimos, resolver el siguiente diagrama y tenemos una matriz de datos, dice, investigue, dada la siguiente matriz de datos, se requiere grafique la red y trace el camino crítico. Calcule el margen total y el margen libre para todas las tareas, grafique el diagrama calendario con fechas tempranas y con fechas tardías, calcule el cronograma financiero con fechas tempranas y con fechas tardías, realice una reducción de la duración del proyecto en un día al mínimo costo y por último dice calcule el nuevo costo del proyecto. Así dice sobre este ejercicio 3 en la guía de trabajos prácticos. Entonces ahí empiezan los conceptos como camino crítico, fecha temprana, fecha tardía, que ahora vamos a pasar a explicarles. Pero les estaba diciendo que disponemos de una matriz con los datos que cuando a ustedes les toquen en la realidad es muy probable que eso sea lo que más trabajo les lleve, porque estamos suponiendo conocidas las tareas del proyecto, la fecha de inicio y fecha de finalización, con lo cual estamos sabiendo cuánto tiempo dura. Cuando no se sabe eso y es algo probabilístico, se ponen las fechas probables y algo un poco más complejo, pero de todos modos se puede saber, se puede poder organizar y se puede planificar. Entonces, no se olviden de eso. Esto pertenece a la planificación. Nosotros planificamos cuando ponemos todas las partes integrantes de un proyecto ubicado en un calendario y tienen fecha de inicio, fecha de finalización y todo el desarrollo está bien definido, entonces está planificado. Las tareas acá se definen por nodo de inicio y nodo de finalización. Lo primero que se suele hacer, lo primero que se debe hacer es el diagrama de redes, que es el que organiza todo el proyecto con las tareas. Por eso es importante saber la tarea, la tarea previa y la tarea subsecuente, que eso nosotros solemos tomar un ejemplo muy sencillo porque nos permite visualizar y es algo que todos conocemos. Parece infantil, pero construir una casita, construir una casa. De hecho, si no tenemos hechas las fundaciones, no podemos realizar las paredes y si no tenés las paredes, no podés realizar el techo. Es un ejemplo sencillo, pero muy claro de cómo hay tareas que son precedentes y tareas subsecuentes. Entonces, va esto de fantasía, pero para que se siga entendiendo con claridad. Si la tarea 1.3, por ejemplo, que vemos en el gráfico, es construir las paredes, obligadamente alguna de las anteriores, que es, en este caso es la 0.1, y tendrían que ser las fundaciones. Porque si no tenemos las fundaciones, no podemos realizar las paredes arriba de algo que no está fundado. Ese es un ejemplo clarito. Después, tengan en cuenta siempre que es importante hacerle la puntita a la flecha porque indica el sentido en que se va desarrollando el proyecto. Entonces, al principio parece mucho más obvio, pero después no es tanto. Vamos a ver, por ejemplo, la tarea 3.4. No es lo mismo que tengan desarrollo desde ese momento con esas tareas antecedentes y que vaya del nodo 3 al nodo 4, o que tenga como antecedente las tareas 0.2, 0.4 y que vaya del nodo 4 al nodo 3. No es lo mismo entonces denominar 4.3 que 3.4. Y como se denomina la tarea, implica el desarrollo del proyecto y tiene que estar definido por la punta de la flecha, que es lo que nos indica justamente cómo se van dando los acontecimientos que concretan ese proyecto.
Entonces, vamos a la tabla. La denominación de las tareas, acabamos de decir que van por nodo de inicio y nodo de finalización de esa tarea. Luego tenemos, aparte del nombre de la tarea, en la matriz de datos tenemos la duración de la tarea. Entonces, ejemplo, la tarea 01 dura 3 días, la tarea 02 dura 3 días también, la 04 dura 3, la 13 dura 1 día, la 24, 0, y esto les voy a aplicar dentro de un rato, la 34 dura 2 y así sucesivamente. Entonces tenemos el nombre de la tarea definido de nodo de inicio a nodo de finalización y la duración de la tarea. La duración mínima, esto tiene que ver con conocer las tareas y en caso de ser necesario hay que saber qué tareas se pueden acortar en el tiempo para optimizar el proyecto y qué tareas no. Acá en nuestro ejemplo tenemos la tarea 01, tiene una duración de 3 días y una duración mínima de 3 días, con lo cual está claro que no tiene posibilidad de ser reducida. La tarea 02 tiene una duración de 3 días y tiene una duración mínima de 1 día, con lo cual, y está claro acá como lo presentó el profesor Moriena, tiene 2 días de posibilidades de reducción. Vamos al ejemplo de la casita. Si yo estoy haciendo las paredes, que es la tarea 02, ejemplo nomás, dice normalmente lo haremos en 3 días. ¿Y se puede hacer en 1 día? Sí, pero tengo que ocupar más recursos, tengo que poner más mano de obra y eso implica también que tengo que tener horas extras, más asistencia, tengo que tener más gasto y con más rapidez tengo que traer todos los materiales necesarios. Tengan en cuenta eso siempre. Del tiempo normal de duración de una tarea a un tiempo reducido, en realidad es más gasto, no es que es porque menos días gastan menos dinero. Es un costo adicional reducir el tiempo de duración normal de la tarea. Vamos al punto, vamos a la tarea 2.4. La tarea 2.4 dice duración 0 y atiendan cómo se justifica eso. Si ustedes tienen un contratista o alguien que está encargado de hacer el ejemplo que le estoy dando, la casita, exclusivamente se va a encargar del avance físico de ese proyecto hasta que se concreta. Entonces tiene sus tareas, su duración, sus costos, todo lo que hace al proyecto. Ahora, esta tarea que dura 0 es 0 para este proyecto, para esta planificación, porque no hay nada que tenga costo 0 ni duración 0. Pero en el ejemplo de la casita es presentar la carpeta con los planos municipales, por ejemplo. Entonces ustedes hacen la fundación, hacen las paredes y si no tienen presentada la carpeta, viene una inspección de la municipalidad y les para la obra. Entonces, el contratista, ¿qué va a decir? Bueno, yo no puedo seguir hacia las otras actividades como colocar el techo, hacer las instalaciones o lo que sea, si no está presentada la carpeta de planos municipales. Entonces, no solamente que es pertinente, sino es importante en este proyecto que eso esté hecho, a pesar de que corresponde a otra área, a otro proyecto. Pero está relacionado con esto y en la planificación de esto sienta precedencia. Después van a ver cómo este proyecto se analiza no solamente desde el inicio hacia el fin, desde el inicio y hacia la finalización del proyecto, sino desde su finalización hacia el principio. Nuevamente hay que hacer un análisis para hacer algunas determinaciones que hacen a la planificación. Vuelvo entonces a la matriz de datos. Tenemos la tarea con su duración, la duración mínima que está aclarado ya de qué se trata,
los días de reducción, y aquí va otro comentario que es importante. En este ejemplo, en este proyecto sencillo que se está planificando, que se está haciendo la diagramación por redes para planificar, eso tienen que entender. Nosotros hacemos el diagrama en redes para que nos ordene todas las tareas del proyecto y después hacemos la planificación ubicando todas las tareas y su desarrollo en el calendario. Este proyecto está definido en días, pero depende del proyecto que sea, pueden ser años, como el ejemplo que les damos acá, que se nombra acá en la guía de trabajos prácticos, puede ser en horas, puede ser en minutos, puede ser una operación que se va a hacer y se planifica por minutos. Entonces, en este ejemplo son días. No crean que siempre se planifica o únicamente en días. Pueden ser meses, años, minutos, lo que sea. Luego, en todo el proyecto interviene el costo que tiene cada una de las tareas y eso hace después que la sumatoria de los costos de todas las partes constitutivas del proyecto, o sea, todas las tareas, sumando todos los costos, tenemos el costo total del proyecto. Ahora, nosotros vamos a necesitar después, cuando hacemos el cronograma financiero, acá no figura y no hace falta todavía que muestre, profesor. ¿Usted quería mostrar el cronograma financiero? Hola. Hola, profe Moriana, ¿me escucha? Estoy. Era para preguntarle después y no me di cuenta que abrí la aplicación para que vean o nos digan si pudieron encontrar este archivo que tiene la guía práctica de los ejercicios, que estaba disponible. Eso está bien que le aclare, entonces yo hago un alto, me tomo un poquito de agua y usted le explica eso, profesor, entonces queda claro. Bueno. Hola chicos, ¿me escuchan por las dudas? ¿Hay alguno despierto? Está. ¿Han podido encontrar este archivo que es el de la guía práctica de sistemas administrativos? Por las dudas, profe. Ahí en el aula virtual. Sí. Ahí ustedes van a encontrar todos los ejercicios prácticos y después vamos a ver diversas cuestiones. Programación por proyectos. Acá arranca la técnica de redes. Habla un poco del camino crítico, un poco de la diferencia con el PERT, la comparación y después, por ejemplo, el Gantt, aplicaciones y después las ventajas y desventajas. Y el ejercicio que estamos por resolver ahora, acá es más o menos la introducción de cómo se iría construyendo la diagramación. Los ejercicios están acá. Lo que vamos a ver hoy es el número 3, que arranca en la hoja del número 10. Estas son las consignas. Y el cuerpo del ejercicio es este acá. El siguiente, de la página 11 al inicio. Se puede prestar a la confusión. La tabla siempre corresponde al enunciado que está antes, no al siguiente. Bueno, sí. En la guía nos dice los días a reducir que están en el PDF que usted presentó recién. Claro, eso ya está resuelto. Lo que tenemos ahora, lo que le estábamos mostrando ahora, es lo resuelto. Sí. De todos modos, eso vamos a dejar para el último. Primero, sí. La idea es que ustedes sepan iniciar el ejercicio y para eso hay que interpretar los datos que se les dan, que es la matriz de datos que están observando acá, y con esa matriz poder ir armando el diagrama de redes, que es lo primero que hay que hacer para ir avanzando sobre la planificación del proyecto.
No importa si es reiterativo, voy otra vez. Tenemos entonces en la matriz de datos que hay que interpretar todo lo que se les brinda. La tarea denominada de nodo de inicio a nodo de finalización, con lo cual ya saben cómo poner la punta de la flecha porque tiene nodo de inicio, nodo de finalización. La duración mínima, que ya les expliqué lo que es, los días que pueden reducirse o no cada una de las tareas, el costo de la tarea y el costo unitario. Hay que tener en cuenta bien, y voy a reiterar, voy a ser insistente. Costo unitario, dice acá, siempre tienen que leer cómo se les da, cómo se les entregan los datos, porque acá nosotros hacemos una trampita con el profesor que es no malintencionada, al contrario, bien intencionada. Presten atención siempre cómo se les entregan los datos, porque hay veces que ponemos, por ejemplo, no ponemos el costo de la tarea y ponemos el costo diario de la tarea. O hay Profe, veces que... Sí. Lo interrumpo 2 segunditos para compartir la pantalla Sí. del Excel. Denme un segundo, chicos. Ahí voy. ¿Se ve la pantalla por los dos ahí? Ahí vemos, profesor. Este es el Excel. Dentro de la hoja de ustedes de la guía práctica encontrarían esta información. Lo que nosotros estamos exponiendo ya es todo resuelto. Acá van a encontrar la tarea, la duración mínima, costo de tarea, costo de día de reducción y margen para calcular. Que ellos ya lo tienen resuelto acá. Para no confundirlo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, gracias. ¿Está? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es mostrarles directamente toda la planilla resuelta, pero no queremos complicarlo al inicio de un tema. Así queda terminada, pero no es como ustedes encuentran al inicio del ejercicio de esto. Bueno. Retomando entonces, si ustedes tienen en la matriz de datos el costo total de la tarea y la tarea dura 3 días, obviamente tienen que hacer ese costo total dividido la cantidad de días que dura para tener el costo diario de la tarea, y eso van a necesitar después para lo que es el cronograma financiero. Me extiendo ahora sobre esa cuestión. El cronograma financiero es, voy a ocupar un poco el lenguaje cotidiano. El que va a construir a usted le habrá pasado un precio y tendrá el precio de las tareas con su ganancia, lo que sea. Pero va a decir, bueno, usted tiene que planificar cómo van a ser sus gastos día a día para que no nos falten materiales. Y ahí es donde tienen los costos de la tarea, pero si tienen el costo total de la tarea van a tener que dividir por la cantidad de días que dura la tarea. Entonces, un día que se hacen 2 o 3 o 4 tareas simultáneamente, van a tener esos 2 o 3 o 4 costos diarios de esa tarea. Entonces necesitan el costo de cada una de las tareas por día para que, sumado de cuánto hay que erogar ese día para que el proyecto funcione. Entonces, ahí hay que atender cómo reciben el dato, si reciben el costo total de la tarea y lo tienen que dividir por la duración que tiene, o si inclusive por ahí ya reciben como dato el costo diario de esa tarea, con lo cual ya no tienen que dividir más por nada y suelen meter la pata ahí y les pasamos el costo diario de la tarea y a su vez vuelven a dividir por la cantidad de días y eso está mal. Bueno, después vamos a ir con la práctica asumiendo bien algunos conceptos que le voy a adelantar ahora, pero en el transcurrir del desarrollo van a ir asumiendo con más integralidad el concepto. Fecha temprana. Las tareas siempre para poder concretarse necesitan que estén hechas las precedentes. Y hay veces que se termina y una tarea puede empezar o por ahí de una consecución de tareas una puede empezar y la otra puede empezar o no, o puede esperar. Les voy a dar un ejemplo otra vez con la casita para que ustedes entiendan. Si nosotros hicimos la mampostería
y vamos a colocar el techo. Por ahí podemos ya empezar a picar las paredes para poner la cañería para los cables de luz, para la instalación eléctrica. O también podemos decir, no, no vamos a empezar ahora. Vamos a esperar a terminar el techo y después vamos a empezar eso. Entonces, las tareas precedentes para esa tarea que le estoy poniendo como ejemplo están hechas y es posible empezar, pero a veces conviene esperar. Hay un margen de tiempo. Y hay otras tareas que no tienen un margen de tiempo y son las que conforman el camino crítico. Y ahora les voy a explicar el concepto de camino crítico y de tarea crítica. Las tareas críticas es la consecución de tareas que define la duración del proyecto y son las que no tienen posibilidad de moverse en el tiempo. Cualquier movimiento en el tiempo termina en una dilación de la duración del proyecto. Entonces, volviendo a mi recurrente ejemplo de la casita, vamos a suponer que el contratista está haciendo la fundación, empieza a hacer las paredes y se pone a hacer la vereda perimetral de la casita. Seguro que viene el dueño y le va a decir, che, la vereda esa no podés dejar para el último. Poné el techo lo antes posible porque entonces si llueve no te altera y podés trabajar adentro. Entonces tenemos una idea de que en cualquier proyecto, y en este ejemplo sencillo de construir la casita, va lo que yo les estoy comentando, hay una consecución de tareas que son las importantes y que definen la duración del proyecto. Y las otras tareas se pueden calzar con un movimiento en el tiempo. Entonces, en el ejemplo que les puse de la veredita se puede hacer en algún momento o al principio, o en la mitad del proyecto, o cerca del final también. Pero si ustedes dicen la secuencia, fundaciones, paredes, techo, y no, esas son las tareas importantes. Ese es el sentido de las tareas críticas, del camino crítico, porque esas tareas no pueden tener dilación en el tiempo, tienen una fecha fija y tiene que darse la consecución como está planificada. Ese es el concepto de tarea crítica. Entonces, cuando se habla de fecha temprana, es una tarea que puede tener movimiento en el tiempo o no, pero ni bien están las precedencias y está lista para hacer, se empieza a hacer. Y el concepto de fecha tardía son las tareas que tienen posibilidades de moverse en el tiempo, pero uno opta por hacer lo más tarde posible sin que altere la fecha, la cantidad de duración, de tiempo de duración del proyecto. Es el concepto de fecha tardía. Entonces, la tarea que puede moverse en el tiempo y se opta por hacer lo más tarde posible. Luego está el margen total y el margen libre. Respecto a esto hay dos cuestiones que tener en cuenta. Uno, estrictamente lo que es la fórmula o la matemática. Y otra parte, la parte conceptual. Entonces vamos primero a lo conceptual. El margen total es el margen de movimiento que tiene una tarea en el tiempo sin alterar el tiempo total de duración del proyecto. Como regla memotécnica tienen la palabra total. Entonces el margen total hace referencia a la duración total del proyecto. Después está ML, así está indicado ahí, así les entregamos, que es el margen libre. El margen libre es la posibilidad que tiene de retrasarse una tarea en el tiempo sin alterar el inicio de las subsiguientes, o sea, de las que le continúan. Entonces, el margen libre hace referencia a las tareas que le continúan después y el margen total a la duración total del proyecto. Otra recomendación a tener en cuenta, las redes parecen muy sencillas,
Y bueno, estos primeros ejercicios tienen diagramas de redes muy sencillos. Practiquen, porque cuando van a los exámenes hay veces que le damos no muy complejo, con un poquito más de complejidad nada más, y aparecen los cuestionamientos. Profe, pero acá se me cruza, ¿y por qué? Pero no, algo tiene que estar mal porque este no está acá y me altera y se me cruza este acá. No, si no practican un poquito, les va a costar hacer el diagrama de redes con los datos que tienen disponible en la matriz, y si no tienen bien hecha la red, si no tienen bien hecho el diagrama de red, no pueden avanzar con el ejercicio, con lo cual quedan estancados. Entonces, un poquito tienen que practicar para hacer las redes, y esa habilidad le va a permitir resolver con rapidez en el examen. Tampoco es tan complicado, practican un poco y listo, no es nada del otro mundo, chicos. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Este diagrama de red que está resuelto tiene la representación de los datos que tenemos entregados en la matriz de datos. Entonces, vamos a seguir el desarrollo del proyecto en este diagrama en redes y vamos a ir ligando con los datos que tenemos en la matriz de datos. Veamos entonces. La tarea 0,1 tiene una flecha, nace en 0, va hacia el nodo 1, y arriba ponemos la fecha que llamamos fecha temprana. Ahí el profesor hizo un remarcado del número 3 que lo ponemos entre paréntesis. Y acá les quiero aclarar dos cosas. Hay varias maneras de hacer la nomenclatura, la notación de las fechas tempranas y tardías y todo eso. Nosotros optamos por esta que nos parece, estamos seguros que es la más práctica de todo y es la que les recomendamos a ustedes que lo hagan. Y las flechas sirven para hacer el ordenamiento en el diagrama de redes, pero no necesariamente tienen que tener proporcionalidad con lo que dura. Fíjense que acá la tarea 1.3 tiene una flecha que en el diagrama es casi igual de larga que la 0.1, pero la 0.1 representa 3 días y la 1.3 representa 1 día de duración. Entonces, este diagrama no necesita de flechas que sean proporcionales a la duración que representan. Necesitan que permita hacer el ordenamiento del entramado de las tareas, si bien establecidas las precedencias. Entonces, vuelvo. 0,1 la tarea, ponemos los 3 días de duración que tiene más o menos en la mitad de la flecha. Arriba del nodo 1, que es donde termina la tarea 0,1, ponemos la fecha temprana que es 3. ¿Qué significa esa fecha temprana? Y ahora vuelvo sobre el tema de la fecha. Significa que la tarea 0,1 lo más temprano que se puede terminar para que las tareas que parten de ahí se puedan hacer es la fecha 3. Entonces, empezamos el 0, dura 3 días, pasa el día 1, pasa el día 2, pasa el día 3, llegamos al nodo 1 y de ahí todas las tareas, que en este caso es una sola, las tareas que tienen que partir de esa tarea hecha, o sea, de ese nodo, están disponibles para hacer, están listas como para iniciarse. Luego hacemos la tarea 1.3, llegamos al nodo 3 y le sumamos ese día a ese nodo, entonces va como fecha temprana 4. Reitero, ese 4 significa que al nodo 3, que es el que habilita la secuencia de tareas 3.5 y la secuencia de tareas 3.4,
no puede estar listo, no puede dejar disponible para empezar las tareas desde ahí antes de la fecha 4. Eso significa la fecha temprana. Y acá vemos ya algo más interesante. El nodo 3 inicia 2 secuencias de tarea. Una hacia 3.5 y 5.6. Y otra secuencia de tarea desde 3 hacia 4, hacia el nodo 4, que después irá del nodo 4 al 6. Pero desde el nodo 3 se inician 2 secuencias de tarea. Entonces, esto significa que ni la secuencia de tareas que va del 3 al 5, del 5 al 6, ni la que va del 3 al 4 y del 4 al 6 se pueden iniciar si no está lista la secuencia anterior al nodo 3, que es la que habilita que se puedan empezar esas tareas. Ahora, fíjense cómo en el nodo 4 tenemos más exigencia, porque no es solamente la tarea 3-4. Nosotros tenemos otras precedencias que hay que cumplir. En este primer ejercicio muy sencillo, nosotros no tenemos en la matriz de datos la exigencia de las tareas precedentes. En el próximo ejercicio lo vamos a tener, pero conceptualmente quiero que ya sepan. Entonces vamos a suponer que el nodo 4 tiene que tener lista la tarea 3-4, la 2-4 y la 0-4 para iniciar las tareas que empiezan en el nodo 4, que en este caso es una sola, que es la 4-6. En lenguaje cotidiano es como si yo les digo, no me pueden empezar la tarea 4-6 si no tienen cumplida la 3-4, la 0-4 y la 2-4. Con lo cual ustedes tienen que cumplir con todas esas tareas antes, y eso significa días que se consume, tiempo que se va ocupando, ¿entienden? De ahí nace la fecha temprana, que en este caso es 6. Pero en el caso del nodo 4, no es como el nodo 3 que arribaba o llegaba una sola tarea y decíamos que era 4. Acá ya tenemos varias fechas tempranas posibles. Entonces, si venimos por el lado de las tareas 0-1, 1-3, vamos a la 3-4, sí, partimos de fecha 4 que está en el nodo 3, le sumamos 2 días de duración de la tarea 3-4 y llegamos a 6. Pero si a mí me exigieran para empezar la tarea 4-6 que yo cumpla también con la 0-4, yo no podría empezar antes del día 10 porque la tarea 0-4 dura 10 días. Es un ejemplo, acá no es así, pero es un ejemplo para que entiendan cómo en el nodo 4 yo tengo varias fechas tempranas para elegir. En el caso de las fechas tempranas, y esto también sirve de regla memotécnica, cuando tenemos varias opciones de las fechas tempranas, se elige la mayor de todas. ¿Por qué? Obviamente porque si elijo la menor, alguna me va a quedar sin cumplir. En este ejemplo que les estoy dando, si yo vengo analizando desde la tarea 3-4, tengo 6 días y cumplo todo. Pero si yo digo, pero yo las tareas que empiezan en el nodo 4 voy a empezar en fecha 6, entonces ustedes me van a decir, está bien, pero no te va a alcanzar el tiempo para terminar la tarea 0-4. Por eso, cuando tenemos varias alternativas de fechas tempranas, siempre se elige la mayor. Continuamos entonces el análisis de este diagrama en redes por el lado de la tarea 3-5. Al nodo 5 llega una sola tarea, que es la 3-5. Entonces, si empieza en fecha 4 y sumo 3 días que dura la tarea 3-5, llego a que todo lo que necesita el nodo 5 para habilitar las tareas que empiezan ahí va a estar disponible en fecha 7, que son 4 cuando empezó la tarea 3-5, más los 3 días, son 7. Fecha 7, el nodo 5 deja disponible que se empiecen las tareas que se inician en ese nodo. Vamos a la 5-6. Si empiezo en fecha 7 y dura 4 días, llego a 11 días al nodo 6.
pero al nodo 6 también llego por la otra rama de consecución de trabajo. Entonces vamos a analizar, voy por la 3, 4. Si empiezo en fecha 4 y dura 2 días, llego en fecha 6. Y si empiezo en fecha 6 y le sumo un día de duración de la tarea 4, 6, yo puedo terminar esta consecución de tareas en fecha 7. Pero tengo que elegir la mayor en el nodo 6, entonces elijo el 11, porque si no, no voy a poder cumplir con la otra secuencia. Ahí se dan cuenta ustedes que la tarea 4, 6, si al empezar en fecha 6 yo termino el 7, yo puedo decir, está bien, pero esa tarea, ¿para qué me voy a apurar a empezar? Si yo puedo empezar más adelante, yo puedo empezar, dura un día, yo puedo empezar el día 10 y termino el 11 y estoy bien todavía porque no alteré la duración del proyecto. Entonces, acá nos damos una idea como la tarea 4, 6 tiene un margen en el tiempo de cuándo empezar, pero la tarea 5, 6 no, porque si yo empiezo más tarde la tarea 5, voy a terminar más tarde todo el proyecto, no solamente esa tarea. Ahí se dan cuenta como hay algunas tareas que no tienen posibilidad de movimiento en el tiempo y esas son las tareas críticas. Y las que tienen posibilidad de movimiento en el tiempo no son parte conformante del camino crítico, o sea, de la consecución de tareas críticas. Bueno, ahora vamos a tener que analizar las fechas tardías. Yo les reitero que las fechas tardías, el concepto es lo más tarde que se puede empezar una tarea, ocupando ese margen de movimiento que tiene. Es el caso de la tarea 4.6. Entonces, yo venía haciendo el análisis de izquierda a derecha, desde el inicio del proyecto hacia la finalización. Con el entramado que ya hice del diagrama de redes, ya llegué a que el proyecto dura 11 días. Ahora analizo desde el día 11 hacia el día 0. ¿Qué digo yo acá? Si la tarea 5, 6 empezó el 11, yo voy para atrás, digo, tengo que empezar 4 días antes. Entonces, 11 menos 4 es 7. Y pongo abajo, entre corchetes, el número 7 que indica que lo más tarde que puede empezar esa tarea es en fecha 7. Ahora, fíjense que coincide la fecha temprana, que es 7 y está arriba entre paréntesis, con la fecha tardía que está abajo y está entre corchetes. ¿Por qué? Porque justamente no hay otra posibilidad. Sí o sí hay que empezar en esa fecha, pero hagamos el análisis hacia la otra secuencia de tareas. Analicemos la tarea 4.6. Si yo tengo que terminar el 11, la tarea 4.6, puedo empezar el 10. Entonces, tengo como fecha tardía el 10. Fecha tardía. Y ahí se da que hay lo que se llama un intervalo de flotación, que es ese nodo tiene todo disponible para que se empiece en fecha 6 las tareas que parten de ahí. Pero las tareas que parten de ahí pueden esperar inclusive hasta el día 10 para empezar. Entonces tienen un pequeño movimiento en el tiempo, en este caso, en este ejemplo de 4 días. Entonces se pone la fecha tardía abajo entre corchetes. Y la fecha tardía significa que es lo más tarde que se puede empezar las tareas que empiezan en ese nodo. Y les quiero reiterar algo. El análisis se hace desde el nodo 6 hacia el nodo 4, pero la tarea se sigue llamando 4.6 y empieza en el nodo 4 y termina en el nodo 6 y no se cambia el sentido de la flecha. Es un análisis que hacemos para ver cada una de las tareas, cuál es la fecha más tardía en que se puede empezar. Ese es el concepto de la fecha tardía. Bueno,
Estamos en el nodo 4 por un lado y en el nodo 5 por otro. Sigamos el análisis de las fechas tardías desde el nodo 5 hacia el 3. Siempre hablando de la tarea 3.5, más allá que analicemos desde el nodo 5 hacia el 3. Si estoy en el nodo 5 y terminé en fecha 7, que es la fecha tardía que tengo indicada ahí, y le resto los 3 días de duración de la tarea 3.5, yo tengo que empezar sí o sí la tarea 3.5 en fecha 4. No hay opción. Entonces, la fecha tardía es 4. Ahora, vamos al nodo 3, pero viniendo desde el lado de la tarea 4.6. Nosotros tenemos fecha tardía 10. Yo puedo decir, si yo tengo fecha tardía 10 y le resto los 2 días de duración de la tarea 3.4, me queda 8. Pero ¿qué pasa? Si yo digo, no, la fecha tardía del nodo 3 va a ser el 8, a mí no me va a alcanzar a cumplirse normalmente en la duración que tienen. Entonces, recuerden también como regla memotécnica, cuando están analizando las fechas tardías y tienen 2 o 3 posibilidades, siempre la fecha que se debe tomar es la menor. Así como cuando analizamos las fechas tempranas se elegía la mayor, cuando analizamos de derecha a izquierda, o sea, de finalización de proyecto a inicio, las fechas tardías, si se analizan y tenemos 2 o 3 posibilidades, siempre se toma la menor. Bien, acá viene otro concepto importante, que es el tema del dummy o dummy, que en este ejercicio es la tarea 2.4 de duración 0. Ese es el ejemplo que yo les puse de preparar la carpeta municipal, que es 0 para la concreción, para hacer la casita, pero tiene que ver con el proyecto. Esto también por ahí se suelen llamar tareas fantasma, pero ¿es fantasma o es dummy o es 0 o 0 de costo para esta concreción? Pero tiene que ver con el proyecto y sí o sí se debe hacer. Y establece una precedencia, porque hay que hacer el análisis del nodo 4 al 2. Entonces yo digo, si en el nodo 4 yo tengo fecha tardía 10 y voy a analizar la fecha tardía del nodo 2, tengo que restarle 0 tiempo, la fecha tardía del nodo 2 es 10. Entonces, eso significa que yo tengo hasta la fecha 10 para cumplir con lo que se inicia a partir del nodo 2, o sea, la tarea 2.4. Analizamos ahora entonces desde el nodo 3 al nodo 1, fecha tardía 4. Le resto un día de duración de la tarea 3. 4 menos 1 es 3. Como del nodo 1 parte una sola tarea, no tengo otras opciones de fecha tardía. Quedan firme el 3. Vamos del 4 a... No, primero vamos del nodo 1 al nodo 0. El nodo 1 tiene fecha tardía 3 y le resto los 3 días de duración de la tarea 01, me da 0. Una de las posibilidades, porque acá salen 3 secuencias de tareas. Si analizo desde el nodo 2 hacia el nodo 0, Profe, tengo fecha tardía, sí. tenemos una consulta acá de Leo. No sé si quiere activar el micrófono y consultar directamente, porque no le entendí la consulta que hizo en el chat. Sí, que lo haga mejor ahora. Escribí en un chat hace un tiempo y se cortó la parte de qué sucedía cuando pasaba desde el nodo 4 al 3, pero por la parte del 6. Del nodo 6 al 4 y del 4 al 3. Parte, se cortó. Cuando Tarea analizamos Tarea la fecha 3, 4, tardía. 4, 6. Sí, cuando analizamos la fecha tardía.
Bueno, te repito esa partecita y después continúo con lo que estaba determinando. Que si la tarea 3-4, por ejemplo, partiendo desde el nodo 4, vos tenés fecha tardía 10, le restás los 2 días de duración de la tarea 3-4, vos tenés que una de las opciones de fecha tardía que tenés ahí es 8, porque te da 10 menos 2 días de duración de la tarea 3-4, te da 8. Pero por el otro lado, vos venías analizando la fecha tardía y tenías 7 menos 3 da 4. Te da 4. Entonces vos en el nodo 3 tenés dos opciones de fecha tardía. Tenés 8 y tenés 4. Tenés que elegir la menor. Porque si elegís la mayor, que es 8, no te va a alcanzar para que la consecución de tareas 3-5 y 5-6 llegue a fecha 11. ¿Entendés? Vos tenés el 8. Si empezás en 8, la tarea 3-5, 8 y 3 te da 11. Ahí nomás ya llegaste a tu plazo de... Entonces tenés que elegir la menor cuando tenés opciones para fecha tardía. Cuando vos estabas haciendo las fechas tempranas, tenías que elegir la mayor. En las fechas tardías se elige la menor. Eso es lo que explicamos ahí. ¿Está claro cómo es tu nombre, Leo? Sí, profe. Hola. Claro. Bueno, ¿cómo es tu nombre, Leo? Sí, Leonardo Duarte. Bueno, listo, continúo entonces. Entonces, estamos analizando ya el nodo 0. Venimos desde el nodo 1 y decimos fecha tardía 3 menos los 3 días de duración de la tarea 0,1 me da 0. Fantástico. Estamos en el nodo 2 analizando hacia el 0. Tengo fecha 10, fecha tardía, menos 3 me da 7. Y después tengo el nodo 4 hacia el 0, analizo 10 menos 3 me da 7 otra vez. Entonces tengo 3 posibilidades en el nodo 0. Tengo 0 posibilidad, tengo posibilidad 7 y posibilidad 7 por el otro lado. Tengo que elegir la mejor, tengo que elegir la menor de la fecha, entonces va 0, porque 0 es la fecha que me permite cumplir con todas las secuencias de cualquiera de los lados. Una secuencia de tareas va a quedar con algo de holgura y la otra va a estar ajustada. Siempre la que está ajustada y no merece ningún retraso es la que está constituyendo el camino crítico. Y el camino crítico se reconoce porque tiene cada uno de los nodos de las tareas del camino crítico tiene la misma fecha temprana que la fecha tardía. Eso en clásico. Bueno, hasta acá el diagrama. Yo voy a esperar un ratito por si hay alguna pregunta o consulta. Quiero que analicen acá en la figura que les está presentando el profesor Moriena. Y mientras espero las preguntas, voy a tomar un poco de agua y después vamos a continuar con el diagrama de Gantt, que es el que representa las tareas en el calendario. Este es el diagrama de redes. Quedo a disposición, chicos, por las preguntas. Va a ser unos minutos y después sigo. Tenemos una consulta de Matías Gutiérrez que habla sobre, la consulta en el chat es, en el nodo 4 no hay otra flecha que sería la, entre paréntesis 3, proveniente de la tarea 2.4. No entendí bien. Yo creo que él se refiere a la tarea DAMI. No sé si, Matías, querés activar tu micrófono para hacer consulta directa, así no quedan dudas del armado de la gráfica. Matías, ¿estás en este planeta o...? No funciona el micrófono de la notebook. Le pongo acá, no sé si será esta actividad, que es la que es punteada, la 2.4, tiene duración 0, por ser una tarea que no tiene injerencia en el camino crítico, pero sí corresponde al plan, como lo mencionó el profe, de la habilitación de la carpeta municipal para la construcción de una obra. Entonces, por eso tiene 0 y no influye, o sea, no tiene incidencia ni en la tarea, la fecha temprana, ni en la fecha tardía, pero sí tiene que estar terminada antes del nodo 4. O sea, es importante que esté, pero no tiene injerencia como para meterle
como un aditivo en el costo, en la duración del proyecto. Matías, ¿escuchaste? Vamos a ver qué dice acá en el chat. A la tercera consulta ya empezamos a cobrar, le pasamos el link de pago. Puede ser por transferencia o mercado de pago, como quieran. Exactamente, o yacaré, como algo que tenemos en el bolsillo nosotros. Ah, sí, sí. Profe, Sí, te escucho. yo tengo una duda en el cuadro, en la parte de reducción. ¿Cómo se sacaría el precio de la reducción? Ese es un dato que te damos. Ah, este ya te da. Claro, ¿Cómo lo que decís? después... ¿Es acá? Sí, sí, Ah, el costo de día de reducción, porque haciendo las cuentas, digamos, en ninguno da ese valor. Ese está en la tabla del práctico. Acá, mirá. Costo de día. No sé si se ve la pantalla. Sí, sí, sí. Está determinado arbitrariamente, no corresponde a algo que tenga alguna Está nomás, lógica. es un número nomás puesto. Es un dato volado nada más. Ah, ok, ok. Eso nomás. Gracias. claro. Claro, ¿cómo es tu nombre? ¿Quién es el que acaba de hacer la pregunta? Joaquín Daviña. Bueno, Joaquín, la cosa es sí. Acá les presentamos como un dato, o sea, les estamos dando el dato de reducción. Este es un ejemplo de lo que yo les decía, que cuando ustedes sean profesionales, ustedes van a tener que evaluar eso si no disponen de ese dato y es algo que puede llegar a costar. Fantasía, pero para que me entiendan, si yo voy a hacer con 10 obreros la mampostería de la casa en una semana y la quiero hacer en 4 días en vez de una semana, estoy queriendo reducir, tengo que poner más recursos a disposición, entonces me va a salir más caro. Por eso lo que se pone es algo así como el costo de reducción de cada día es un valor adicional al costo normal. Entonces, la tarea, si duraba una semana y ahora va a durar 4 días, yo tengo que sumarle 3 días que voy a gastar mucho más plata. No tengo que restarle. Porque ahí muchos se confunden, dicen, bueno, pero si duraba 7 días y ahora lo hago en 3, gasto lo mismo, pero en 3 días. No, vos gastás más porque tenés que volcar más recursos para hacer antes. Por eso tiene un valor el costo de día de reducción. Profe, Sí, en todo caso, en el 0 dice tiempo mínimo 1. Si yo quiero reducir esos 3 días a un día, tengo que sumar, o sea, me ha salido 200 pesos más. claro. ¿No? Sí, Ah, lo que pasa es que exactamente, conceptualmente es así. Lo que hay que ver si no solamente si el día en sí te permite, sino si el proyecto te permite reducir y hay veces que se piden días de reducción y hay que buscar con lógica qué tareas conviene reducir, porque por ahí vos decís, no, está bien, esta tarea puedo reducir y se me reduce el proyecto en 2 días, pero voy a elegir esta otra que es más barato de Sí, sí. reducir, ¿entendés? Esa es otra lógica, por eso, de manera sencilla podemos decir que sí, lo que le reducís tenés que sumar, eso es así de simple, pero después hay que saber optar por la reducción que conviene. siempre se busca la más barata, ¿no, profe? Sí, señor. Lo que tenés que asegurarte es que realmente te achica la cantidad de días de duración del proyecto total. Para que vos entiendas, si yo recorto una tarea que no es crítica y dura 7 días y lo redujo a 5 días, y capaz que el proyecto sigue teniendo 11 días, ¿viste? Entonces no me sirve. Por eso hay que ver bien qué se reduce. De todos modos, el dato se le da para todas las tareas, pero después hay que elegir no solamente la más barata, sino la que realmente hace una reducción de la duración total del proyecto.
Por eso siempre se empieza a analizar la reducción de las tareas críticas para reducir la cantidad de días de duración del proyecto. Claro, buscamos precio y calidad a la hora de reducir. Sí, bueno, te digo más que calidad tiene que ver con lo que sea factible. Lo que no hay que hacer es reducir algo que después no te reduce la totalidad de la duración del proyecto. Vos tenés que elegir la tarea que te permite reducir la totalidad del proyecto en la cantidad de días que te piden. Por eso siempre se empieza analizando cuando hay reducción las tareas críticas, porque es así cuando se acorta la cantidad de días de duración del proyecto. Bueno, si es tan amable, profesor, y tenemos disponible ahí. Bueno, ahora vemos. Esto se llama el diagrama de Gantt, que es complementario del diagrama de redes y hacia la integralidad que nos permite hacer la planificación del proyecto. Entonces, esto se arma así. Ya tenemos definida la cantidad de días de duración del proyecto. Entonces trazamos estos segmentos de recta verticales, n más un segmento. Vale decir que si el proyecto dura 11 días, nosotros tenemos que hacer 12 segmentos. Porque cuando empecemos a numerar, vamos a empezar a numerar desde el 0. Entonces, segmento con el nombre, con el 0 arriba, es un segmento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hasta el 11. El espacio que está entre un segmento y otro representa un día de trabajo, por eso se empieza a numerar desde el 0. Entonces, para que ustedes entiendan, cuando yo me ubico en el segmento de recta que tiene el 1 arriba, quiere decir que terminé un día de trabajo. Eso significa. Por eso, si vamos avanzando, cuando llegamos al segmento que tiene el 11, que acá le falta el numerito nomás arriba, pero está el segmento, quiere decir que tengo graficado 11 días de trabajo. Normalmente para este gráfico lo que se hace es graficar en el centro la consecución de tareas críticas. Entonces, las tareas críticas, acá está probado, no se olviden que son las que tienen coincidencia entre fecha temprana y fecha tardía. El camino crítico acá es tarea 01, 13, 35, 56. La tarea 01 empieza en 0, dura 3 días, o sea que cuando llegué al segmento 1, cumplí un día de trabajo, cuando llegué al segmento 2, cumplí 2 días de trabajo y al llegar al segmento 3 están los 3 días de trabajo que corresponden a la tarea 01. A esa le continúa la tarea 1.3. ¿Cuánto dura? Dura un día. Y acá sí hay una proporcionalidad entre la longitud de la flecha y la duración en días. Cada segmento, entre un segmento de recta y otro, dura un día, representa un día de trabajo. En ese día de trabajo se pueden hacer varias tareas. Es lo que está ocurriendo acá y estamos viendo las tareas que no son críticas con las fechas tempranas. Se grafican arriba y con fechas tardías se grafican abajo. Después vamos a ver eso, ahora vamos a continuar con el camino crítico. Entonces, la tarea 3, 5, que también es crítica, empieza en fecha 4, allá arriba se nota, está el 4 dándole nombre al segmento de recta, ahí, y
empezando el 4, dura 3 días, entonces cuando llegué al 5 tengo un día de trabajo en la tarea 3.5, cuando llegué al 6 tengo 2 días, y cuando llegué al 7 terminé la tarea 3.5. Ahí en continuación de esa va la 5.6, que dura 4 días. Entonces empiezo en fecha 7, pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días, llegué al día 11 y está el camino crítico representado en la mitad del diagrama. Ahora, las otras tareas que tienen movimiento en el tiempo, nosotros podemos decir, yo las voy a graficar con fechas tempranas, y acá voy a ocupar un lenguaje coloquial, lenguaje cotidiano. Es como si yo a mi contratista que me está haciendo la casita le digo, la tarea que se puede empezar, voy a empezar lo antes posible. Seguramente me va a decir, bueno, mire que al principio va a tener que hacer mucho esfuerzo económico porque hay varias que pueden empezar juntas y lo antes posible, pero hay que tener la plata. Bueno, perfecto, no importa, pero ni bien se puede empezar las tareas, empiecen. Eso significa la fecha temprana. Y me refiero no al costo, me refiero a que ni bien puede empezar la tarea, se empieza dentro del margen de movimiento en el tiempo que tiene, empezar lo antes posible. Entonces, en fecha 0 puede empezar la crítica 01, la 04 y la 02. Esas 3 tareas empiezan en fecha 0. Ahora, fíjense, la tarea 02 dura 3 días y la 04 también dura 3 días. Entonces acá, empezando en fecha 0, con 3 días de desarrollo cada una de esas 2 tareas, esta es una coincidencia que lo hicimos para facilitar nada más, pero ni bien se pudo, se empezaron con esas tareas. Y todas culminaron en fecha 3. Luego, la próxima tarea que tiene movimiento y que no es crítica es la 3.4. La 3.4, lo antes que puede empezar es fecha 4 y dura 2 días. Entonces yo le hago empezar en fecha 4 y si dura 2 días, el 6 se terminó. Y a continuación de la 3.4 está la 4.6. La 4.6, vimos ya en la fecha temprana que es fecha 6, es algo que es una tarea que se puede empezar el 6. Lo antes posible que se puede empezar la tarea 4.6 es en fecha 6. Entonces empiezo el 6. Dura un día, para el 7 terminé. Ahora, estamos aprendiendo sobre el diagrama. Digamos que yo quiero representar el proyecto, pero con las fechas tardías. Las tareas que se representan con las fechas tardías son las mismas que arriba se representaron con las fechas tempranas, porque son las que tienen movimiento en el tiempo. Solamente que el análisis acaba desde la fecha de finalización para definir cuándo pueden empezar y para eso nos ubicamos en las fechas tardías. Fíjense, la tarea 4.6 aparece acá abajo ahora con fecha tardía, pero fecha tardía, ¿qué significa? Que si puede terminar en fecha 11, que es el último día del trabajo del proyecto, y dura un día, yo puedo empezar en fecha 10. Entonces grafico la tarea 4.6 empezando en fecha 10 y finaliza el 11. Esa misma tarea, cuando yo había decidido hacer con fecha temprana, había empezado el 6 y terminó el 7. Bueno, es la misma tarea, pero representada en momentos diferentes, depende de cómo uno opte. Y les quiero reiterar lo siguiente. En el diagrama de Gantt, el proyecto completo es sí o sí el camino crítico y o
las tareas con fecha temprana o con las fechas tardías. No todo junto. Todo junto hay una repetición de tareas. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Las críticas más las tempranas. O el mismo proyecto es las críticas más las tardías. Pero se representa todo, pero el proyecto completo es o con las de arriba o con las de abajo, pero sí o sí las críticas. ¿Entienden? Vamos a la otra tarea. La otra tarea que vamos a representar es la 3-4. La 3 tiene como fecha tardía 8, o sea que lo más tarde que yo puedo empezar es el 8 y si dura 2 días, termino el 10. Pero lo importante es entender que puede terminar el 10. Entonces yo tengo que empezar 2 días antes, que es en fecha 8. Así se tiene que ir analizando. Lo mismo, la tarea 02. La tarea 02 tiene fecha tardía 10, o sea, lo más tarde que puede terminar es el 10. Entonces yo pongo el nodo cuando puede terminar y voy hacia atrás viendo cuándo tiene que empezar para que termine el 10. Y tiene que empezar 3 días antes, entonces en fecha 7. Lo mismo la tarea 04. Fecha tardía 10, entonces lo más tarde que puede terminar es el 10 y como dura 3 días, me voy 3 días atrás y digo cuándo tiene que empezar para que no se pase el 10 y que termine en fecha 10. Y ahí tenemos el diagrama de Gantt completo ya, representado siempre primero y en el centro se ubican las tareas críticas, luego las tareas que tienen movimiento en el tiempo se grafican arriba, lo más temprano que se puede iniciar, y las mismas tareas se grafican abajo, viendo lo más tarde que pueden terminar y eso me define cuándo tienen que empezar y queda el diagrama completo. Bueno, chicos, mientras tomo un poquito de agua, escucho las dudas o las preguntas que vayan surgiendo de esto. ¿Me escuchan, chicos? Cristalino, profe. ¿Cristalino Sí, tiene alguna duda? No entendió nada. No entendía el chiste. Chicos, creo que el mejor momento para hacer consulta es antes que avancemos más. Igual, este es un ejercicio sencillo, pero que ya contiene todos los elementos que nos van a permitir desarrollar este tema de diagramación por redes, que en realidad es una planificación. Profe, Sí. sería que las líneas más marcadas, las negras, siempre van a ir en el gráfico de Gantt en el medio y las sencillas antes. Sí, las tareas que tienen movimiento en el tiempo van graficadas con fechas tempranas arriba, o sea, ni bien se puede hacer, se empieza, y con fechas tardías abajo, o sea, lo más tarde posible dentro de la programación del proyecto. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Tengo una consulta. Sí. Con respecto a la tarea de duración 0, la 2.4 en el diagrama de Gantt, no sé si ya lo explicó, pero ¿en dónde iría graficado? No, esa tarea en el diagrama de Gantt no se grafica. Lo mismo que cuando haces un análisis del costo, tampoco se pone el costo porque es costo cero para la concreción de este proyecto. Sí para el armado y establece precedencia, pero no tiene costo ni se representa en el diagrama de Gantt. Profe, Y les ¿cómo se hago llamaba la línea punteada esa? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre. se escribe dummy, o sea, nosotros los ingleses le decimos dummy.
Dami. Tarea fantasma también por ahí le llaman, pero Fantasmas somos nosotros hablando en inglés, profe, me parece. sí, nos escuchan los ingleses, nos van a colgar también nuestra pronunciación. Chicos, ahí profe, unos, le hago una. Dejo de compartir la pantalla para compartir la planilla de Excel que había mandado el profe Montini respecto a una consulta que dice Axel Maidana, profe, estas clases se van a dividir en teoría un día y práctica otro o van a ser conjuntas. Entonces le comparto por lo menos lo que nos enviaron a nosotros, que era de la diferenciación entre los colores. Y los que estaban en amarillo tendrían martes y jueves de 14 a 16 práctica y de 16 a 18 teoría. Nosotros estamos en el primer grupo y el otro grupo sería martes y jueves, nada más que inverso. Ahora están dando teorías ellos y de 16 a 18 daríamos la práctica nosotros con el otro grupo y ustedes se quedarían con los profes de teoría. ¿Capisci? ¿Entendieron, chicos? Profe, la única duda, al hacer el gráfico, ¿tenemos que optar por una opción o marcamos los dos? Para que se entrecortó, no entendí. Al hacer el gráfico, ¿optamos por una opción o por las dos de los días? ¿Por las tardías o No, por las cuando tempranas? el gráfico normalmente hay que hacer completo con las tareas con fechas tempranas y tardías. En el examen, por eso ustedes tienen que atender lo que le pedimos en el examen. Para simplificar, normalmente le pedimos con una de las dos fechas nomás la graficación. Pero depende de cómo le decimos. Si no le decimos nada, tienen que hacer el gráfico completo. Entonces, hay veces, por ejemplo, que hacemos un ejercicio con muy pocos datos, pocos días, entonces pedimos el gráfico y lo tienen completo. Hay veces que es un poco largo, entonces decimos, bueno, no, hagan solamente el gráfico con las fechas tardías, por ejemplo, ¿no? Pero depende de cómo se les pida. Si no se aclara nada, el gráfico es completo siempre. Si no se aclara nada, se aclara lo que se pidió en la aclaración. Chicos, ustedes están como siempre presentes. 2, 3 consultas, no me parece pocorni. Profe, le voy a ser sincero. Sí. Estoy un poquito desactualizado por ahí con los conceptos de los diagramas y demás. ¿Alguna bibliografía que me pueda recomendar para poder volver a retomar? Profe Moriana, usted que... Lo ejecuto. Me pasa la guillotina, profe. ¿Quién habla? ¿Quién es el culpable que está hablando? Hola. Lo asustamos. Yo, profe. ¿Quién hizo la consulta? Yo, Juan Carballo. Tocayo. Juan, mirá, entramos acá en el aula virtual para que ustedes vean dónde puede llegar a tener el libro que habíamos dejado de bibliografía. Dentro de la carpeta de CISAD, voy a poner la vista como ustedes lo verían. Dentro de documentos, van a encontrar acá prácticas CISAD. Dentro de prácticas CISAD está CPM, que es lo que estamos dando ahora, que es el primero de todos los temas. Y acá tienen, en el último, tienen CISAD Munier, Manual CPM. ¿Sí? Este es el libro que nosotros usamos de base, que el autor utiliza a modo de ejemplo la planificación de un viaje de vacaciones con la familia.
Este archivo es el PDF que estamos mostrando ahora, ¿sí? Que lo pueden ustedes bajar también. Y este es el video, si no quieren gastar memoria, lo van a encontrar en el canal de YouTube, que es la descripción de cómo resolver el ejercicio número 3. Ahora, la diferencia entre lo que está hablando el profe con lo que está disponible en YouTube es que solamente en YouTube van a encontrar la resolución del caso. La manera introductoria que el profe está utilizando ahora no está disponible todavía en YouTube. Todo lo que es la introducción de los conceptos. Gracias. Pero el libro de base es Munier. Juan, alumno. Sí. Juan Carvalho. Sí. Te quiero hacer un comentario. Quiero ser cuidadoso, pero de este lado del mostrador, a mí me dice la experiencia, nos pasó en otros momentos, con otros alumnos varias veces. Nosotros como docentes, encantado que vaya a la bibliografía y es lo mejor que puede ocurrir para un estudiante, es lo mejor. Yo personalmente te recomiendo, primero rescatar lo de algunos compañeros, lo de años pasados, y cuando sabes bien eso, después andate al libro. Porque el libro, en su extensión, en su cantidad de conceptos, en un montón de cosas, es mucho más exigente, ¿entendés? Es como si no hiciste una carrera zonal acá y ya te subía a una Fórmula 1, ¿viste? Para ver si ganás el torneo. Quiero que tomes para bien lo que te digo y no lo contrario, ¿entendés? O sea, te reitero, nosotros como docentes, encantados, y lo mejor que puede ocurrir es que los estudiantes se prendan del libro y estudien de ahí. Pero para aterrizar suave, primero rescatar un poquito lo otro, o consultarnos a nosotros que estamos para eso, si vos tenés alguna duda. Fíjate, el profesor ahí dejó en YouTube este mismo ejercicio resuelto para que ustedes lo analicen y si tienen una duda nos consultan. Y si a la par de eso vos recurrís al libro, pero mejor que mejor, Juan. Perfecto. Sí, no, básicamente es porque no me estaba acordando bien la función de los nodos, de la fecha tardía y todo eso, para repasarnos. Entiendo. Bueno, fíjate ahí el video que dejó en YouTube el profesor Muriena y después dale sí al libro de Munier, que es el que nosotros ocupamos. Bueno, gracias. Listo. Voy a compartir el link por las dudas de vuelta del canal de YouTube. Sí. Ahí les dejé la dirección del correo donde pueden hacer las consultas que quieran. moriena@fce.unam.edu.ar. Ahí paso el link del canal de YouTube y me sumo a lo que dice el profe, que nosotros estamos para esto, para resolver las consultas que ustedes tengan. Por ahí, como se dice científicamente, se picha uno cuando a las 12 de la noche del día anterior del parcial te llueven mails y correos de un montón de gente, o ves que empiezan a sacar una guitarra de doble mástil con 25 cuerdas por cada uno para hacer la resolución del ejercicio y vos te das cuenta que todo lo que hablábamos, toda la disposición que tuvimos para poder resolver no surte efecto, pero hagan las consultas, siempre nos gusta decir que no hay preguntas tontas, nadie nace sabiendo y nunca dejamos de aprender, así que siéntanse libres de equivocarse, de decir no me sale, y que para eso estamos nosotros. Ya me puse medio filósofo, profe. Es un pensador del siglo XXI. Usted. Lo mío es la humanidad, profe. Chicos, consulta, o les comento, tal vez la consulta no la tengan ahora. Vean vean el video de YouTube, practiquen, pues Lo perdimos, profe.
Creo que lo perdimos, me parece. ¿No, chicos? Sí, no se escucha. Sí. ¿No se le cortó la luz al profe Scholler? Pateó el modem. Puede ser. Lo veo conectado en un usuario, pero vamos a ver si aparece. Dame un segundo que le escribo. Hola. Ahí está, profe. Sí, se me terminó la batería en el otro dispositivo. Bueno, decía que por ahí si las dudas nos surgen ahora, bueno, puede ser la próxima clase u otra, nosotros en ese aspecto no tenemos inconveniente. Tal vez hoy haya poca consulta o pocas dudas porque recién empezamos. Después de analizar o de ir probando a hacer los ejercicios, les pueden empezar a aparecer las dudas. Bueno, no sé, no habiendo para más, creo, profesor, que vamos a quedar un rato a disposición porque después entran los otros profesores. Tienen que quedar acá los chicos. Ahí estudiantes Fiorella, tienen que quedar acá para continuar. Sí. Fiorella te puse ahí en el chat. Creo que ese es el link del grupo de WhatsApp para que se puedan sumar todos los que no están todavía ahí adentro. Marcenaro, Jasmine Antonella, dice que tenemos que ir haciendo los ejercicios de la parte de práctica. Sí, bienvenido sea. Nosotros vamos resolviendo con el correr de los días los otros ejercicios, pero si ustedes quieren ir ganando tiempo y ustedes administran los tiempos como les quede cómodo, si ustedes quieren hacer toda la parte práctica ahora de este tema y después dedicarla a otra materia, eso es administración propia de cada uno de los tiempos y lo que estén por cursar o para aquellos que estén trabajando. Profe, disculpe, pero estaba lleno el grupo del WhatsApp. Ah, mira, eso no sabía. Profe, una consulta. Nicolás, diga. Yo quería preguntar por el tema de qué posibilidad hay para hacer en otra plataforma, porque como usted vio, ya en el grupo somos más de 200. Y ahora cuando se abran las inscripciones, se van a unir más para que no queden afuera. Porque tengo, por ejemplo, compañeros míos que no pueden entrar. Sí, va. Cortas y a ellas pierden el lugar. Estamos viendo qué podemos inventar porque somos muchos y todas las plataformas que se utilizan son para varias comisiones que achican el número de estudiantes. Nosotros vamos a ver cómo nos acomodamos. Bueno, pero sí, vamos a tener que inventar. Lo mismo que en el grupo de WhatsApp que dicen ahí las compañeras que están ocupados está ya completo el cupo. Yo por ahí les comento, es medio antipático decirles que me escriban por correo y no por WhatsApp, pero por una cuestión de estar tranquilo o estar enfocado en la consulta, siempre es mejor el tema de WhatsApp. Por ahí con la cantidad de notificaciones que aparecen en el teléfono, me puedo demorar más todavía en contestarles. Así que si quieren hacer una consulta puntual de la práctica, lo pueden hacer sin miedo ahí por el correo que les dejé la casilla. Ahí, profe, usted quiere hacer una respuesta a una consulta. Dice Jazmín, el margen libre y el margen total, ¿cómo se calcula?
Ahí comparto el ejercicio de vuelta. ¿Qué consulta hicieron, Juan? ¿Cómo se calcula el margen libre y el margen total? Ajá. Ahí, Jazmín, te voy respondiendo yo, así lo dejamos descansar un poco al profe. Toma un poco de agua. Sí. Sí. Te comento, hay una manera de siempre acordarse más o menos cómo es la secuencia. Tienen una leve diferencia, pero básicamente se calculan muy parecidos. Siempre lo que vos tenés que hacer es el nodo de destino, no importa cuál sea la actividad que vos tomás, si es la 1.3, la 3.4, la 0.4, no importa el nodo, la actividad particular. Pero sí la regla es esta. Siempre vos vas a hacer el nodo de destino, ¿está? Menos el nodo de origen, menos la duración. Esa es la regla, la primera regla general que vos tenés que hacer. Es el nodo de destino menos el nodo de origen menos la duración. Ahora bien, teniendo esa regla siempre en la cabeza, lo que va a diferenciar son los elementos que vos vas a tomar del nodo de destino. ¿Está? En el margen total vas a hacer la fecha tardía del nodo de destino menos la fecha temprana del nodo de origen. Y como dijimos, era nodo de destino menos nodo de origen menos la duración. Entonces sabemos qué es la fecha tardía menos la fecha temprana menos la duración. Si vos vas acá a la gráfica de la resolución, vas a encontrar que el margen libre y el margen total en este caso va a ser 0 porque coincide que es parte del camino crítico. Entonces 3 menos 0, 3 menos 3, 0. Correspondería acá. ¿Está? Y acá, para la fecha el margen libre, es la fecha temprana de destino menos la fecha temprana de origen menos la duración. ¿Está? Siempre es destino menos origen menos duración. Lo único que va a diferenciar es qué tipo de tarea voy a seleccionar para el análisis en la tarea, en el nodo de destino. No sé si se entendió o terminé confundiendo más de lo que estaba aclarado. Podría repetir, profe, porque me confundí entre el total y el libro otra vez. Por favor. No hay problema. Tenemos para el margen total y el margen libre, tenemos que tomar las fechas tempranas y las fechas tardías. ¿Está? Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre los dos? El margen total, que nosotros después vamos a ver reflejado acá, es el corrimiento en el tiempo que podemos tener en una tarea sin perjudicar a todo el proyecto. ¿Está? Eso es la definición del margen total. Y el margen libre es cuánto puedo correr una tarea en el tiempo sin perjudicar a la tarea siguiente. ¿Está? Por eso es importante diferenciarlos. El margen libre va a tomar siempre la fecha temprana de destino menos la fecha temprana de origen menos la duración de la tarea que estamos analizando. ¿Venimos bien hasta ahí? Creo acá que en el dijo chat. fecha temprana, profe. ¿Cómo? Fecha temprana menos fecha temprana, creo que dijo. No Sí, sé ese si es el margen libre. Ah, ¿no es fecha tardía menos fecha temprana?
Eso es en el margen total. Ah, bueno. Acá en el chat han puesto el margen total, el MT, la fecha tardía de destino, menos la fecha temprana de origen, menos la duración. ¿Sí? Y después el margen libre, se toman siempre las tareas, las fechas tempranas, menos la duración. ¿Para qué nos sirve esto? Para que ustedes vean después que tiene que coincidir, por ejemplo, vamos a la tarea, la 04. Vamos a hacer el análisis de la 04. ¿Sí? El margen total, vamos a hacer este cálculo primero, de la tarea 04 es fecha tardía 10 menos 0, nos va a quedar el 10. ¿Está? Menos la duración. ¿Sí? Va a ser 10. Tenemos acá. Profesor, Perdón, no me me... confundí. Acá es 3. Acá, este es 3. 10 menos 0 menos 3. Medio dormido el profe está. Pero 10 menos 0 menos 3. 7. Acá está. ¿Sí? Y después en el margen libre es 6 menos 0 menos 3. Entonces, margen libre 3. Ahora, ¿cómo yo lo puedo verificar que tiene corrimiento y que no es camino crítico? Porque después en el GAN, yo estaba analizando la 04, voy a ver que en la 04 dura 3 días y en fechas tempranas va a poder iniciar en el día 0, con 3 días de duración. 1, 2, 3. ¿Está? Y con fechas tardías, ¿cómo podría ser? Entonces, vamos acá a la 04 y vemos que podemos correrlo en el día. ¿Cuántos días? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para la finalización. Para el inicio lo mismo. Arrancaría en el día 0, pero arrancaría en el día 7, que coincide con el margen total que tiene la tarea. Ahí podemos verificar si eso o no también camino crítico. ¿Hay alguien despierto? ¿Se entendió, profe? Bueno, profe, creo que estamos hasta ahora. Ya los hemos aturdido bastante, mucho, fuerte. Bueno, tiene que pasar al otro curso. Ahora seguimos. Hacemos un recreo hasta las 4 y nosotros quedamos acá y usted va para allá. Perfecto, profe. Bueno. Saludos, gente. Nos veremos la próxima. Chao, profe, gracias. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Bueno, ahora esta entra. Primero me pidió una clave, después me permitió entrar.